días, queridos amigos. Eh, Estamos extraordinariamente por el día de hoy en horario matutino, ya que en la tarde tengo una sesión a las 7 de la noche. Eh, Ojalá me puedan acompañar y si no, pues también quedará grabado en la hora que quieran conectarse. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido el perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Bien, ayer nos quedamos a mitad del capítulo cuarto de la Epístola a los Romanos de San Pablo. Pensaba que hoy podríamos terminarlo porque es un tema fundamental, que es el tema de nuestra fe. Y eh, les leo algunas como comentarios o algunas ideas que manifiesta San Pablo ya hacia el final del capítulo. Dice así, está hablando de Abraham, ¿no? Como dice la Escritura, te he constituido padre de muchas naciones, Padre nuestro delante de aquel a quien creyó, de Dios que da la vida a los muertos y llama a las cosas que no son para que sean. O sea, ahí está subrayando San Pablo pues la omnipotencia de Dios, ¿no? O sea, creyó al que es omnipotente. El cual, esperando contra toda esperanza, creyó y fue hecho padre de muchas naciones, según le había sido dicho. Así será tu posteridad. No vaciló en su fe al considerar su cuerpo ya sin vigor y el seno de Sara igualmente estéril. Por el contrario, ante la promesa divina no se dio a la duda con incredulidad. Más bien, fortalecido en su fe, dio gloria a Dios. Por eso es, pues, grande Abraham, ¿no? Por eso es nuestro padre en la fe, precisamente porque creyó contra toda esperanza. Es muy bonito, como muy fuerte, ¿no? O sea, tuvo pues, esa fe contra toda esperanza. O sea, al contrario, tuvo ese convencimiento de que el cual dice esperando contra toda esperanza creyó. Realmente eso es lo que hace grande a nuestro padre Abraham, ¿no? Que la lógica humana pues no facilitaba el que él aceptara la revelación de Dios. O sea, la lógica humana va por otra línea totalmente, radicalmente diversa. Y sin embargo, Abraham se fió de la palabra de Dios. Se fió en el nacimiento de Isaac y se volvió a fiar con el sacrificio de Isaac. Es decir, la fe pide de nosotros una actitud fundamentalmente de fe, de confianza, de abandono, de fiarnos de la palabra de Dios. Para que nos pongamos en sus manos. Y eso es como fácil decirlo, pero difícil vivirlo. Es decir, muchas veces y tenemos que pedirle ayuda a Dios. Señor, creo, pero ayúdame a incredulidad. Señor, aumenta mi fe. Porque con frecuencia nos sucede que le decimos, Señor, creo en ti, me pongo en tus manos, pero estamos tomando ansiolíticos, pero estamos, pues nos comemos las uñas por los nervios, no dormimos de la ansiedad, de la preocupación. Es decir, es un decírselo de dientes para afuera, pero no lo vivimos. O sea, no lo vivimos. Eh, Me acordaba en ese sentido de una anécdota que muestra pues cómo son las personas de fe. Es una anécdota de San Juan Pablo II que le pasó con don Justo Muyor, que fue director de la Academia Diplomática de la Santa Sede, que fue nuncio apostólico en México y que pues o sea, realizó una carrera diplomática en el Vaticano. Y entonces, en ese contexto, estaba él como nuncio en un país africano, no recuerdo cuál era, creo que era el Chad o la República Centroafricana, es decir, un país muy, muy pobre, y él era el nuncio. Y el Papa Juan Pablo II lo llamó porque le dijo, oye, pues quiero que te vayas
tú de denuncio a los países bálticos. Realmente era un quiebre de cintura, o sea, de estar en el corazón de África a irte a lo más norte de Europa, ¿no? Letonia, Estonia, Lituania, ¿no? Pues sí, realmente, en fin, o sea que tenía su tela aquello, ¿no? Es decir, que no era Pero justamente cuando el Papa Juan Pablo II lo manda a llamar a Roma, desde donde él estaba, de la República Centroafricana y en África o en el Chad, pues se le dice, oiga, Santo Padre, pues es que fíjese que yo estaba pensando renunciar y retirarme ya, porque fíjese que tengo a mi mamá enferma en Valencia, España, y bueno, pues me toca irla a cuidar. Está enferma, entonces ya no puedo estar yo en la República Centroafricana o en los países bálticos porque mi madre necesita pues atenciones. Entonces el Papa Juan Pablo II le preguntó, ¿y ese es su único problema? Sí, Santo Padre, o sea, si mi madre estuviera sana, yo me iría directamente a los países bálticos sin ninguna dificultad. Ah, muy bien, entonces le agarró el brazo y dijo, vamos a rezar por tu mamá. Y rezaron un Ave María y usted sabe, por la salud de la señora, no sé qué. Dijo, muy bien, ya está, vete a los países bálticos. Y lo peor es que su mamá se curó, o sea que se pudo ir a los países bálticos, luego se vino a México de ahí, y luego de ahí se fue de presidente de la Pontificia Academia Diplomática y ya luego se retiró, ¿no? Pero digamos que le dio para bastantes años pues un Ave María rezada con fe. O sea, a veces nuestra oración va más por el lado de pues, ¿cómo se llama? De la calidad que de la cantidad. O sea, San Juan Pablo II necesitaba esa ayuda y pues tuvo confianza en que Dios se lo iba. Entonces, las personas de fe tienen esa característica, ¿no? Que emprenden locuras, que emprenden pues aventuras que humanamente son inexplicables, que no tienen, y que se lanzan pues fiados de la palabra de Dios. Y de alguna manera nosotros pues podemos, si somos dóciles a la gracia de Dios, aprender a vivir fiados de la palabra de Dios. Piensa un poquito, te acordarás de la escena evangélica de cuando Jesús va caminando sobre las aguas y que les dice el Señor, no, no tengan miedo, no soy un fantasma. Y Pedro, que es muy lanzado, muy audaz, le dice, Señor, si eres tú, manda que yo camine también sobre las aguas. Y Pedro le dice, ven, y Jesús le dice, ven. Pedro se baja de la barca y empieza a caminar sobre las aguas. Es decir, contra toda lógica, contra todo, en medio de la tormenta. Pero claro, a Pedro en un determinado momento, cuando va dando unos pasos, le empieza a entrar la lógica. Dice, oye, pues estamos en una tormenta, está soplando el viento muy duro, las aguas están encrespadas y los hombres no caminamos sobre las aguas. Entonces le entra la duda y se empieza a hundir. El Señor, y entonces grita, Señor, sálvame. Muchas veces nuestra oración es así, comienza con fe y terminamos pues con falta de fe como Pedro, ¿no? Señor, sálvame. Y al Señor se lo reprocha, hombre de poca fe, porque has dudado. O sea, lo salva, lo levanta, no permite que se hunda. A veces en nuestra vida tenemos como esa tentación de hundirnos, ¿no? Esa tentación de hundirnos, esa tentación de, pues eso, por los problemas, las dificultades, la vida, la crisis, el coronavirus, los problemas económicos, los problemas familiares. O sea, son tanta complejidad que uno a veces dice, ya, lo voy a tirar la toalla y ¿cómo se llama? Voy a tirar la toalla y voy a, pues, en fin, ya abandonarme, ¿no? Como Pedro. Ojalá que no nos falte esa actitud de Pedro, es decir, cuando notemos nuestra falta de fe, Señor, sálvame. O sea, ok, yo quería tener fe, pero no me alcanzó la fe para superar esta prueba, no me alcanzó la fe para sortear la crisis del COVID, no me alcanzó la fe para, eh, de alguna manera, pues como que jugaste las escondidillas y te escondiste demasiado tiempo. No sé si alguna vez les pasó cuando eran pequeños que jugábamos a las escondidillas y a veces tú te creías que ya eras el ganador absoluto porque no te encontraban y no te encontraban y ya se habían aburrido y habían dejado de jugar hacía media hora, ¿no? Y tú estabas media hora ahí escondido en un lugar, este, ya nadie estaba jugando, ¿no? A veces nos puede pasar con Dios así, que juegue como a las escondidillas con nosotros y uno dice, no, ya no quiero jugar, ¿no? O sea, ya me cansé, o sea, ya es suficiente de alguna manera, ¿no? Entonces, por eso
cuando lo que podemos pedir al Señor, Señor, auméntame la fe, o como esa otra oración muy bonita que está en el Evangelio, perdón, creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Eh, y otras veces, pues tendremos que reconocer con humildad, Señor, pues me faltó la fe. Y cuando nos estamos hundiendo, decir, pero con un poquito de fe, Señor, sálvame. O sea, sé que me estoy hundiendo, pero sé también que tú me puedes salvar. Señor, sálvame. Entonces se lo podemos pedir a Dios nuestro Señor. Señor, sálvame. Precisamente cuando estamos en una situación de que notamos que pues la fe no nos alcanza y que los problemas nos superan. Ahora bien, volvamos a Abraham y a la epístola a los Romanos. Dice, no vaciló su fe al considerar su cuerpo ya sin vigor y el seno de Sara igualmente estéril. Por el contrario, ante la promesa divina no se dio a la duda con incredulidad. Más bien, fortalecido en su fe, dio gloria a Dios. Realmente cuando tenemos fe le estamos dando gloria a Dios. Estamos diciendo, Señor, yo me fío de tu palabra. Yo me fío de tu palabra muchas veces más que de las opiniones de los médicos, más que de las opiniones de los abogados, más que de las opiniones de los... eh, es decir, o sea, yo me fío fundamentalmente de ti. Entonces, es importante, ¿verdad? También tener eso claro. O sea, con mi fe le estoy dando gloria a Dios. Le estoy dando gloria a Dios con mi fe. O sea, es lo que le... O sea, dio gloria a Dios porque le creyó a Dios. Porque se fió un poquito, pues como lo que no hizo Tomás, ¿verdad? No hizo Tomás que dudó, ¿verdad? Si no veo las llagas de su mano y la huella de la lanza en su costado, no creeré. Si no meto mis dedos en las llagas de su mano y no meto manos en sus costados, pues no creeré. Pero también esa duda de Tomás nos sirve porque a veces nosotros eh, también nosotros podemos, pues eso, tener como pues dudas, o sea, podemos tener angustias, también nosotros, eh, digamos que en la vida real hay momentos en los cuales está como muy duro, o sea, a veces vemos lo que Dios nos pide y uno dice, Señor, no me siento capaz, ¿no? Entonces es bonito saber cómo hasta los apóstoles pues dudaron y le da como autenticidad, verosimilitud al relato, autenticidad, decir, oye, pues no están disimulando sus dudas, dudas que tendríamos nosotros también si hubiéramos visto morir así a Jesús, pues dudaríamos, aquí estos tienen una alucinación colectiva, ya se volvieron locos, me explico, o no sé, otro tipo de explicación. Claramente, como diciendo, la lógica de Dios no siempre es nuestra lógica. La lógica de Dios no siempre sigue como nuestros caminos, como prefijados, claros, ¿no? Y eso nos ayuda a ver la fe de Abraham, que no dudó, que no vaciló, que incluso cuando fue lo de Isaac, no se quejó. Seguramente por dentro, la procesión habría ido por dentro, le habría estado pasando fatal. Abraham no habría entendido, habría tenido una tentación de rebelarse contra Dios, de no entender, de pensar todo lo mal que tú quieras, y pues no se dio a esa tentación. O sea, realmente por eso Abraham es nuestro padre en la fe, ¿no? Pero si volvemos a los apóstoles, pues vemos a un Pedro que empieza a caminar sobre las aguas y que luego duda, a un Tomás que dice, si no meto mi mano en su costado y mi dedo en las llagas de su mano, no creeré. Es decir, vemos personas como nosotros que a veces dudamos y que el Señor nos da otra oportunidad para tenerlo como muy claro. Entonces, y sigue explicando San Pablo. Con el pleno, dice, fortalecido en su fe, dio gloria a Dios, con el pleno convencimiento de que poderoso es Dios para cumplir lo prometido. Por eso la fe es un acto de fiarnos de Dios. Y, Señor, mira, yo sé que tú eres omnipotente. Yo sé que, pues que tú puedes sacarte. Y realmente a veces hay relatos, pues maravillosos, ¿no? De personas que tienen fe y que confían en Dios y que pues logran salvar su vida. Si alguna vez tienen dudas, les recomiendo mucho un libro que se llama, es una historia real, muy bien contada, realmente impresionante de la providencia de Dios, que se llama El seminarista de las SS, ¿no?
Entonces, un seminarista alemán en la Segunda Guerra Mundial, y que bueno, pues cómo consiguió ordenarse sacerdote a mitad de la guerra, en fin, tiene una cantidad de historias, pero es como un poema. Decir, por este seminarista tenía un convento entero de monjas rezando por él, desde que era niño y que ayudaba en la misa en el convento de monjas, pues tenía entonces, te va contando cómo la providencia de Dios le va allanando todo para que en una situación imposible pueda ser seminarista, pueda hacerse sacerdote, pueda... Impresionante, ¿no? Y cómo va salvando la vida, porque está en mitad de la guerra, está en operaciones de la guerra, de una manera también absolutamente providencial, ¿no? De vez en cuando hace falta leer una cuestión así, que además, repito, es un libro histórico, o sea, no es una novela, no es una historia novelada, sino es, este, y que es realmente, o sea, uno dice, se te va la, ¿cómo se llama? Se te va te quedas, ¿cómo es posible? O sea, y bueno, pues sí, o sea, Dios puede saltarse lo normal, ¿no? Ordinariamente, pues no suceden cosas así, ¿no? Porque Dios sigue normalmente el cauce de la providencia ordinaria, ¿no? Pero en cualquier caso, aquí explica muy bien San Pablo cómo, cómo eh, pues eso, ¿no? O sea, cómo tiene esa confianza absoluta en Dios y por eso no dudó. Pero dice, por eso le fue reputado como justicia. Y la escritura no dice solamente por él que le fue reputado, sino también por nosotros, a quienes ha de ser imputada la fe, a nosotros que creemos en aquel que resucitó de entre los muertos, a Jesús Señor nuestro, quien fue entregado por nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación. Es decir, dice San Pablo, Abraham fue justificado por su fe, pero nosotros también. Nosotros también vamos a ser justificados por la fe, vamos a ser encontrados gratos a Dios por la fe. Eh, Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Para agradar a Dios necesitamos darle por decirlo así, el beneficio de la duda a Dios nuestro Señor. Y muchas veces es aprender a vivir dándole al Señor ese beneficio de la duda. Entonces San Pablo saca esa colación, o sea, efectivamente Abraham creyó contra toda esperanza y no dudó y no vaciló, pero nosotros también. ¿Por qué dice eso? Pues dice eso porque nosotros realmente no hemos visto a Jesucristo. O sea, no lo hemos visto. No vimos cuando se abrió la roca y salió del sepulcro. Nosotros vemos el sepulcro vacío, nosotros vemos la realidad de la iglesia, que sería inexplicable si Jesucristo hubiera sido uno más de los condenados a muerte en la antigüedad. O sea, nosotros vemos pues como huellas, como señales, pero no tenemos como esa posibilidad que nos dé el dominio de decir, mira, yo lo toco. Entonces, tenemos que hacer un acto de confianza en Dios. Un acto de confianza, sobre todo de la fe, en el cual le confiamos lo más importante, que es nuestra vida, ¿no? A veces uno puede tener fe en alguna cosa pequeñita, una cosa, pues es así, sin mayor, pero en el fondo, o sea, la fe, lo que Dios nos pide es que no pongamos nuestra confianza en una cuestión así, sino que pongamos nuestra confianza en la vida. O sea, que nuestra vida la pongamos en las manos de Dios. Que todas las cuestiones importantes de nuestra vida, que digamos así, una expresión de la piedad popular, bueno, si Dios quiere, es decir, yo quiero esto, pero si Dios quiere, lo haremos adelante. O sea, si Dios quiere, o sea, que yo pongo mi vida y todas mis cosas en tus manos, Señor. Es decir, no solo una cuestión, no solo un asunto, no sé, no, toda mi vida la pongo en tus manos. Entonces, la fe es de alguna forma como la sustancia de nuestra vida, o sea, no es como un dato, sino es vida. Lo propio de la fe es hacerse vida de fe, encarnarse en decisiones que tengan pues esa valencia, ¿no? Contar con la ayuda de Dios, y eso nos llevará a veces a ser lanzados, a ser audaces, contar con la ayuda de Dios y ante un problema, ante alguna dificultad, Señor, ¿cómo lo vamos a resolver esto entre los dos? Como pasándole el paquete. No sé, por poner un ejemplo, oye, Señor, me quedé sin trabajo. Bueno, Señor, ¿cómo le vamos a hacer? Porque tu familia es también la mía, porque mi familia es tu familia, porque mi hogar es tu hogar.
Aquí entre los dos tenemos que salir adelante. O estoy enfermo, pues ¿cómo le vamos a salir para adelante? ¿No? Es decir, es como tener, como muy asimilado, y eso se nota a veces hasta en los gestos, ¿no? Es decir, tengo un problema y me acuerdo, ¿no? Pues me acuerdo y me da un gozo y se lo quiero poner en las manos de Dios. Por eso los niños son los que nos ayudan a creer. Ayer de estos videos que son virales, realmente me encantó un video de una niña italiana donde está hablando con su mamá. Los italianos tienen una capacidad de hablar realmente proverbial, ¿no? Prodigiosa. Entonces una niña que debe tener unos 3 o 4 años, o sea, 4 años como máximo, 3 o 4 años, donde su mamá le pregunta que qué opina de la decisión del presidente italiano. Y entonces ¿cómo se llama? La niña, o sea, imagínate una niña de 3 o 4 años opinando sobre la decisión. Y dice, el presidente italiano se ha equivocado, porque ¿cómo es posible que permita los partidos de fútbol, pero no permita que volvamos a ir a misa? Le da más importancia al fútbol que a Jesús, dice. Entonces, claro, habla con una seguridad una niña de 3, pero con una lógica de la fe. Pues sí, o sea, ¿por qué? O sea, si podemos ir al fútbol, ¿por qué no podemos ir a misa? ¿No? Una cosa es que por la enfermedad no podamos ir ni a la misa ni al fútbol, pero puestos a tener prioridades, pues la misa es antes que el fútbol. Y esa niña, con una fe sobrenatural, dice, o sea, ¿cómo es posible, no? Que dice, el presidente italiano se ha equivocado. Es una tontería, dice. Y lo más simpático es que la mitad del lenguaje de los italianos es gestual, ¿no? Hace así la niña, ¿no? Mamá, pero mamá, ¿no? Como el presidente, sí es Bagliato, ¿no? Bien, entonces, este, pues sencillamente es tener como muy claro, tener como muy claro que la fe no es solo un dato o como un adorno, sino que es la sustancia de nuestra vida. Y que ante una dificultad o un problema, pues como que la razón espontánea, Señor, ¿cómo le échanos la mano? Échanos la mano para superarlo, échanos la mano para crecer en comunión contigo, échanos la mano para saber aprovechar esta circunstancia un tanto especial, échame una mano para, pues no sé, las distintas cosas que pudiéramos tener o reclamar o dificultades como contar con Dios, como pensar rápidamente en los medios humanos, ver cómo voy a resolver este problema, pero también pensar en los medios sobrenaturales, saber qué voy a rezar, qué le voy a ofrecer a Dios, cómo le voy a pedir, ¿no? ¿Qué me está queriendo decir el Señor con esto que me está sucediendo? ¿Qué me está queriendo decir el Señor en esta circunstancia? Es decir, aprender a vivir con una natural sobrenaturalidad, ¿no? De modo naturalmente vivir cara a Dios, sabiéndonos mirados por Dios y mirándolo en las personas y en las circunstancias. Eso es tener como esa contemplación y el inicio de la contemplación es la fe. O sea, el caer en la cuenta, saber la realidad, pero descubrir la realidad no es solo lo que veo y lo que puedo tocar, sino que tiene un plus, un extra. Es decir, la realidad es 2 más 2 es igual a 4. Pero la fe nos dice Dios más 2 más 2. O sea, Dios más 2 más 2. Es decir, no solo 2 más 2 es igual a 4, sino Dios más 2 más 2. Es decir, es la realidad de la fe que nos dice, ok, o sea, sí hay dificultades, hay problemas, pero no estamos solos. Tengo que contar con el plan de Dios, cómo me inserto en ese plan de Dios, cómo lo acojo en mi vida, cómo cuento con Dios, cómo me sé mirado por Él, cómo lo descubro. Pues todo eso es la fe. Entonces, cómo descubro la fe en mis hijos, cómo descubro a Dios en mi mujer, cómo descubro a Dios en mis hijos, cómo descubro a Dios en mi trabajo, cómo descubro a Dios en mi día a día, cómo descubro a Dios en las contrariedades de la jornada, cómo descubro a Dios en mis problemas, pues todo eso implica una visión de fe. Entonces, la misma realidad con fe o sin fe es distinta. Una realidad tan banal como jugar un partido de fútbol, pues es distinto jugar un partido de fútbol así nomás, a decir, jugar un partido de fútbol sabiéndome mirado por Dios y agradeciéndole, Dios mío, gracias porque pude jugar un partido de fútbol, ¿no? Ahora que no nos podemos reunir para jugar fútbol, pues la próxima vez que lo podamos hacer nos dará como alegría. Gracias, Señor, porque otra vez puedo, ¿no? Otra vez puedo abrazar a mis papás, otra vez puedo, no sé, las cosas que nosotros anhelamos, que queremos y que quizá por algún momento no podemos. Entonces, la realidad de nuestra fe
nos ayuda como a transfigurar todo eso, a verlo de un modo nuevo, a ver de alguna manera a Dios escondido detrás de las cosas. Y como no es patente, eso implica pues un acto de confianza y es un vivir de la palabra de Dios. O sea, vivir literalmente de la palabra de Dios. Entonces, pues digamos que es todo un aprendizaje, ¿no? Y a través de las pequeñas incidencias de la vida, pues hay que aprender a encajarlas con la visión de fe. ¿Qué me quieres decir, Señor? ¿Cómo estás tú aquí presente? ¿Cómo estás presente en estas circunstancias? Y a veces hay circunstancias duras que no tienen una solución, pues, patente. Hace poco comentaba un sacerdote que hace viajes regularmente a Cuba, ¿no? Pues que le costaba mucho trabajo pues consolar a la gente ahí a veces, porque le decían, padre, es que llevamos 50 años de desgracias, o sea que las cosas no se arreglan. A que llevamos 50 años y ya hemos perdido la esperanza de que algún día esto, o sea, toda nuestra vida hemos vivido con esto y no, con esta situación y no se arregla ni tiene visos de poderse arreglar. Entonces, eh, claro, el ver a Dios ahí detrás, pues requiere un acto de fe muy grande. Decir, bueno, pues Dios te ha llamado a hacerte santo ahí, en esa circunstancia tan difícil. Eh, San José María hacía considerar como cuando pues la parte este de Europa estuvo oprimida en la fe, decía como la fe de aquellos que mantuvieron la fe a pesar de la oposición, de las contrariedades, de la persecución, pues nos sostenía a los que no habíamos sufrido esas dificultades. Es decir, hay todo un dinamismo sobrenatural que no terminamos de entender y que nos pide sobre todo confiar. Entonces vamos a pedirle a Dios nuestro Señor a través de la Virgen, en ese piropo que le dice Santa Isabel a la Virgen, bienaventurada tú que has creído, feliz tú porque has creído. Vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a movernos siempre en la longitud de onda de Dios, que nos ayude a tener siempre ese voto de confianza en que la voluntad de Dios es lo mejor, tener fe en el amor que Dios tiene por nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues muchas gracias por haberme acompañado. Mañana nuevamente retomamos el horario vespertino de las 7:30 de la tarde, mañana domingo. Que tengan un bonito fin de semana. Hasta luego.